Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. En el episodio anterior describimos en detalle lo que es el clima laboral. Dijimos que, en general, las personas tenemos más o menos claro a qué nos referimos cuando hablamos de él. Sin embargo, hay un segundo factor que influye tanto o más que el clima en las dinámicas de una institución. Si bien es algo que también se menciona en el día a día, en realidad se hace con menos frecuencia, pero no por eso es menos importante. El concepto en cuestión se llama cultura organizacional. Entonces, tras esta pequeña introducción, ¿qué es lo que veremos en este episodio? En primer lugar, veremos los antecedentes teóricos de la cultura organizacional. Luego, revisaremos algunas características de esta. Posteriormente, describiremos las formas en que puede manifestarse en distintas organizaciones. Y por último, veremos algunos mecanismos que permiten su diagnóstico, medición y posterior intervención. Tal y como fue la principal referencia durante el episodio anterior, en el presente será de la misma forma. Me refiero a María Jesús Bordas, una destacada psicóloga española que estudia estos temas en contextos organizacionales. En el año 2016, ella menciona que la cultura organizacional es el conjunto de creencias, primer elemento, valores, segundo elemento, y modelos conductuales, tercer elemento, que son compartidos por la mayoría de los miembros de una organización y que también resultan distintivos de la misma, es decir, permiten su identificación con relativa facilidad. Esto quiere decir que la cultura, si quisiéramos hacer una especie de paralelo, es como la personalidad de una organización, es decir, aquello que la distingue, aquello que la hace diferente, incluso si se compara con otras que hacen cosas similares. La cultura, a diferencia del clima, es normativa. Esto significa que nos indica qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Se basa en valores y en creencias. Por lo tanto, no necesariamente están sustentadas en, comillas, elementos 100% racionales. Es un constructo más complejo que el de clima, ya que tiene muchos más detalles y elementos que lo constituyen. Por esto mismo, la mayoría de las veces puede ser difícil de analizar, especialmente desde una perspectiva numérica, los famosos indicadores. Sin embargo, sí es posible describirla aún considerando las dificultades mencionadas. Adicionalmente, resulta muy relevante indicar que toda organización tiene clima, pero no todas tienen una cultura, o bien si ésta existe, es posible que sea muy débil. Es más, si quisiéramos decir todo esto de una forma aún más sencilla, podemos acudir nuevamente a Bordas. Ella menciona que el clima se refiere al qué ocurre en la organización, mientras que la cultura nos indica el porqué de lo que ocurre. Ya llegados a este punto, es relevante describir algunas de las características más importantes que podemos abordar en la cultura organizacional. La primera definición es entender que la cultura es holística. Esto quiere decir que el todo es más que la suma de las partes de una institución. En segundo lugar, es históricamente determinada. Esto significa que la cultura refleja la historia de una organización. Vale decir, su pasado es un elemento muy importante para entender su presente. En tercer lugar, implica también un conjunto de símbolos y rituales que las personas reproducen dentro de una determinada organización. Estos conceptos de símbolos y rituales, por cierto, vienen desde la antropología. En cuarto lugar, la cultura es difícil de modificar, ya que se encuentra arraigada en las personas y en los grupos que conforman una organización, los cuales podrían negarse a cambiarla de no mediar una razón de peso para ello. Por eso, como les mencioné hace un momento, creo que puede facilitar su comprensión si hablamos como que fuese la personalidad de una institución. Por norma general, las personas no estamos dispuestas a cambiar nuestra personalidad o nuestros rasgos de carácter simplemente porque nos lo piden.
Para hacer algo así, requerimos una razón de peso, un fundamento sustantivo que nos invite a realizar dichos cambios. En quinto lugar, es una construcción social. Esto quiere decir que es una instancia que se genera a través de la interacción cotidiana de las personas, y no exclusivamente por factores concretos, tales como la infraestructura, las reglas y procedimientos que mandatan el cumplimiento de las tareas laborales. En sexto lugar, la cultura es algo que se crea y se conserva por las personas que conforman una organización, ya que son ellas, a través de sus relaciones en el día a día, las que logran mantenerla viva, de la misma forma que son quienes pueden modificarla, aun cuando este cambio no es tan simple de gestionar. En séptimo lugar, si bien es un elemento intangible, es algo que marca la diferencia entre una institución y otra. Nuevamente, es como el símil de la personalidad de una organización, donde incluso si se dedican al mismo rubro, la cultura puede hacerlas completamente distintas entre sí. Hasta este punto hemos mencionado ciertas características de este concepto. A continuación, describiremos algunas de las formas en que la cultura se manifiesta en los diferentes espacios de trabajo. La primera manifestación, la cual, por cierto, abordamos en detalle durante el episodio anterior, es el clima organizacional. Por lo mismo, quizás es uno de los elementos más fáciles de interpretar y comprender. Por otra parte, también podemos hablar sobre los valores organizacionales. ¿Qué es lo que la institución establece como prioritario y qué son las formas ideales de conducta? Estos valores, por cierto, son promovidos por las jerarquías superiores de una institución, las cuales a su vez reproducen aquel sello distintivo que las personas que iniciaron la organización desean para su creación. De forma complementaria, podemos indicar que se relaciona con las presunciones básicas de aquello que la organización hace, así como también de aquello que se puede hacer dentro de la misma. Dado esto último, pueden favorecer normas de comportamiento, tanto las explícitas como las implícitas, las cuales buscan resguardar las interacciones que se dan entre las personas de la organización. A su vez, la cultura favorece también los símbolos de una organización, por ejemplo, la bandera, el logo, escudo o el icono que mejor les representa como institución, las cuales no solo son reconocidas por quienes pertenecen a ella, sino también por parte de la comunidad con la que se relacionan. Por otra parte, en aquellas instituciones que son muy grandes, es posible distinguir la existencia de subculturas dentro de la misma. Esto quiere decir que, aun cuando pertenezcamos a la misma institución, es altamente probable que existan diferencias entre los distintos departamentos o unidades, sobre todo si somos una organización muy grande. Por ejemplo, quizás los del departamento de contabilidad son mucho más estructurados y rígidos, mientras que los del departamento de marketing o de publicidad son mucho más flexibles. En ambos casos, esa descripción está íntimamente ligada con la naturaleza de su trabajo. Son, por tanto, elementos que dependen de cada unidad dentro del todo que es la organización. Otra forma muy importante a través de la cual puede manifestarse es mediante el entorno físico. Puede tener expresiones diversas si, quizás, compartimos todos el mismo espacio a través de un piso sin divisiones, por ejemplo. O de la misma forma, si esta institución es grande o pequeña, en cuanto al número de trabajadores me refiero, cómo se distribuye, si usamos muebles antiguos o modernos, si tenemos implementos de tecnología actualizados, atendemos personas o no directamente, tenemos ventilación o no, acceso a luz natural, etc. Por lo tanto, también implica la denominada cultura material, es decir, aquello que tenemos físicamente y con lo cual podemos cumplir nuestras obligaciones diarias. En el siguiente apartado me interesa que veamos cómo se puede evaluar la cultura de una organización. Como mencioné en un principio, esta tarea puede ser compleja, pero eso no significa que sea algo imposible de hacer. Es viable establecer preguntas que nos orienten a comprender ciertas dimensiones de la cultura, especialmente aquellas que desarrollamos hace un momento. La primera dimensión que podemos abordar es la denominada burocrática. Algunas de las preguntas que nos podemos hacer para comprenderla en profundidad son las siguientes. ¿Qué papel juegan las normas? ¿Qué es más importante, lo que se hace o cómo se hace? ¿Qué papel representa la división del trabajo y la organización formal? ¿Existe un sistema de supervisión? ¿Hay un manual organizacional que prevea la mayoría de las situaciones?
Por cierto, estos son solo algunos ejemplos, y es más probable que sirvan de orientación inicial más que de diagnóstico detallado. La segunda dimensión que podemos describir es la racionalista, la cual se puede evaluar a través de preguntas tales como: ¿de qué forma se estructura la cadena desde que iniciamos el proceso de producción hasta que lo terminamos? ¿Qué importancia se le da a los procesos? ¿El diseño de las tareas está vinculado con su contribución a agregar valor a los usuarios internos o externos? La tercera dimensión es la desarrollista. En este caso, se puede abordar mediante preguntas tales como: ¿qué papel juegan en la cultura organizacional conceptos tales como satisfacción total del usuario o la calidad total? ¿Existen equipos de mejora de la calidad en nuestra institución? La siguiente dimensión que podemos intentar describir es la denominada adaptativa. ¿La organización se reajusta ante los cambios del contexto o más bien se deja llevar por ellos? ¿Cómo procesa esta institución aquellas situaciones imprevistas? La quinta dimensión es la de aprendizaje. Esta se puede expresar a través de las siguientes preguntas. ¿La organización valora los conocimientos de sus miembros? ¿Son capaces de desarrollar las competencias de sus colaboradores internos? ¿Pueden capacitar a sus miembros para migrar de las competencias actuales a las requeridas por los procesos? La sexta dimensión es la interactiva, que se puede evaluar mediante preguntas tales como: ¿la organización facilita y entrena a sus miembros para el trabajo en equipo? ¿Permite la participación de los empleados en la toma de decisiones? ¿Es capaz de descentralizar el poder o más bien lo concentra? La siguiente dimensión es la creativa. ¿Es la organización transparente con la información? ¿Permite a sus integrantes formular propuestas y canalizar ideas novedosas? ¿Desarrolla la creatividad y fomenta la innovación entre sus miembros? Por último, la octava dimensión que podemos evaluar es la estratégica. Esta puede ser evaluada mediante las siguientes preguntas. ¿La organización busca desarrollar una visión y misión compartidas? ¿Las personas son parte de las decisiones que se toman respecto a lo que queremos como organización y hacia dónde queremos ir? Dicho en simple, la mejor forma de evaluar la cultura de una organización es conversando con las personas que la componen. De esta forma, y en la medida que dichas conversaciones se den con personas de diferentes niveles y que cumplan diferentes roles, es posible alcanzar una comprensión más acabada del concepto. Ya llegados a este punto, hemos mencionado muchas cosas. No obstante, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos obtener de todo esto? 1. La cultura de una organización se manifiesta de muchas formas y tiene diversos alcances. 2. La cultura orienta a aquellas conductas que la institución considera como adecuadas, así como las que son inapropiadas. Vale decir, las presunciones básicas de comportamiento que todas las personas que pertenecen a ella deben cumplir. 3. Es también una parte inherente de la historia de la organización. No se puede entender su actualidad sin revisar el pasado de esta. 4. Aun cuando es algo intangible, resulta claramente identificable. Por ende, constituye un elemento de diferencia entre dos organizaciones similares. 5. Si bien no toda organización tiene cultura, recuerden que sí tienen un clima laboral. 6. En aquellas que son muy grandes, pueden existir también subculturas dentro de la misma institución, siendo posible visualizar diferencias notorias, aun cuando pertenezcan a la misma organización. 7. Por último, si bien la cultura es un tema complejo, puede ser abordado en la medida que las personas conversan y comparan las perspectivas que tienen sobre ella. Entonces, y ya a modo de cierre para este episodio, ¿qué es lo que vimos en esta oportunidad? Vimos los antecedentes teóricos de la cultura organizacional. También revisamos algunas características y formas en que se manifiesta. Por último, mencionamos algunas formas en que podemos describirla para diagnosticarla y posteriormente evaluarla. De esta forma, y teniendo todos estos antecedentes a la vista, seremos capaces de pensar en potenciales intervenciones que apunten a cambiar aquellos elementos que deseemos modificar en nuestros espacios de trabajo. Recuerda que en tanto eres parte de una organización, también puedes ser quien inicie esos cambios. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión.
Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La respuesta es depende. No te lo pierdas.